está Malaquías. Y de Malaquías vamos a tomar el capítulo 3. Capítulo 3 de Malaquías. Gloria al Señor. Y vamos a leer desde el verso 17. Y dice así la palabra del Señor. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, muchas gracias por darnos el privilegio de poder estar delante de tu presencia una vez más. Rogamos, Señor, que el poder de tu Espíritu llene nuestro corazón, llene nuestra mente, nuestros pensamientos, venga tu palabra, ilumine los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestro sentido y podamos comprender con toda claridad tu perfecta voluntad. Mi Señor, aquí estamos como un solo hombre. Habla, Señor, que tus siervos oyen. Tu mano de poder sea en medio de tu pueblo, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y abundante gracia sea sobre de nosotros. Señor, danos hoy nuestro pan cotidiano. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo un pasaje muy hermoso en cuanto a la fe, como es que decía, mas el justo por la fe vivirá. Entonces hemos estado viendo cómo, y vemos en la Escritura, cómo siempre Israel tuvo un problema de fe. El problema de Israel siempre fue un problema de fe, con el hecho de no creerle a Dios lo que Dios dice y por esa causa dejarse llevar por su pensamiento, sus sentimientos, sus deseos, y fue siempre lo que lo hizo tropezar. Nosotros hemos estado escuchando la visita de nuestro amado pastor Luis Páez, como el Señor hablaba de 3 conflictos mayormente con uno mismo, conflicto con los hermanos, mayormente el conflicto con los pensamientos propios, porque cuando se levanta el razonamiento en contra de la palabra de Dios, entonces hay un conflicto, es como la carne y el espíritu. La carne no se sujeta al espíritu, no quiere sujetarse, entonces hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Entonces hay un conflicto entre los pensamientos humanos y los pensamientos de Dios. Y entre ambos, porque Dios dice una cosa y el pensamiento que surge de nosotros, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que nosotros sentimos, entonces se levanta un pensamiento que es opuesto a lo que Dios dice y nosotros en el medio con una decisión a quién vamos a obedecer, a nuestro pensamiento, razonamiento, a nuestra naturaleza humana o al Espíritu de Dios que viene iluminando. Entonces ahí es donde viene el problema de fe, un problema de fe cuando se empieza a dudar de lo que dice Dios y se empieza a obedecer al propio razonamiento humano. Es lo que pasaba en este pasaje que nosotros estamos leyendo, más bien en este libro de Malaquías, libro de Malaquías, consta de 4 capítulos, y Malaquías fue el último profeta que nosotros lo vemos en las disposiciones de los libros, el último profeta del Antiguo Testamento. Luego vienen los Evangelios y luego el libro de los Hechos, pero el último fue Malaquías, y nosotros sabemos que de Malaquías a Mateo hubo un silencio de parte de Dios para con Israel, a causa de la condición de ellos.
Nosotros, cuando miramos a Malaquías, nosotros tenemos que verlo a Malaquías en el tiempo de Nehemías y en el tiempo de Esdras. Cuando en el tiempo de Nehemías y de Esdras vinieron, edificaron el templo, hubo alegría en el corazón de todo. Cuando pusieron las piedras angulares, hubo alegría, hubo regocijo. Entonces comenzaron a enseñar la palabra de Dios. El pueblo de Dios le creía a Dios. Cuando edificaba, con una mano tenía la espada y con la otra mano tenían la cuchara, estaban trabajando, preparados, es decir, vigilante, de tal manera que el enemigo no venga, pero confiando en Dios a causa del trabajo que estaban haciendo, la edificación del templo. Entonces, en ese tiempo de la edificación del templo y de todo eso, entonces había entre ellos alegría. Había alegría en el corazón de ellos, había regocijo espiritual, entonces ellos estaban buscando al Señor. Pero en el tiempo de Malaquías, ya habla un tiempo mucho más adelante, donde el pueblo de Dios empezó a olvidarse de Dios, empezó a dejar la palabra de Dios a un lado, donde los propios sacerdotes que tenían que enseñar la palabra del Señor, ellos mismos despreciaban la mesa del Señor. Y si los sacerdotes despreciaban la mesa del Señor, ¿qué se podía esperar para el pueblo? Ellos despreciaban la mesa del Señor. Despreciaban cuando se congregaban, despreciaban cuando traían las ofrendas para el Señor. Ellos lo despreciaban. ¿Por qué ellos lo despreciaban? Porque ellos decían que la mesa del Señor es inmunda. Inmunda es la mesa del Señor. Entonces ellos menospreciaban las cosas que son de Dios. Quiere decir que era un tiempo difícil, un tiempo, hermano, donde la fe de ellos flaqueaba, pero no de todos, no de todos. Nosotros hemos leído en este pasaje como dice: y serán para mí, dice, especial tesoro, ha dicho el Señor, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque parecería ser que el que le sirve a Dios y el que no le servía era lo mismo. A los ojos de ellos parecería ser que el que tiene temor de Dios, obedece a la palabra del Señor, busca al Señor, y el otro que no tiene temor de Dios, que no obedece a la palabra de Dios, que hace según su corazón, parecería como que es lo mismo, no pasa nada, es lo mismo. Entonces el Señor le dice: en el día que yo tenga que hacer, ustedes van a ver lo que ocurre. Ahora en apariencia parece que todo está bien, no pasa nada, hacen lo malo, no pasa nada, engañan, mienten, no pasa nada, adulteran, roban, no pasa nada. En lugar de traer la ofrenda agradable al Señor, prometen a Dios y traen después lo dañado. En vez de traer lo que es del Señor, traen después lo dañado, y ellos dicen: no pasa nada, y los sacerdotes lo aceptan igual, y miran ustedes, y ellos se engrandecen como que no pasa nada, total, yo sirvo a Dios, no pasa nada. Sin embargo, el Señor dice acá que en el día que Él tiene que hacer, los que temen a Dios, los que aman su nombre, los que no se dejan arrastrar por el pensamiento de los malos, por el pensamiento de aquellos que no tienen fe, que flaquean en la fe, los que no se dejan arrastrar, dice: y serán para mí especial tesoro en el día que yo actúe. Y en el día que yo actúe, a ellos los perdonaré como perdona el padre a su hijo que le sirve. Quiere decir que en el día que él iba a actuar iban a suceder cosas. Y no cosas buenas a los malos. Porque cada uno recibe la recompensa de lo que hace. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces el malo sigue sembrando mal, sigue haciendo daño, sigue mintiendo, sigue engañando. Entonces parece como que no pasa nada, pero va a llegar el día, y llega el día de la manifestación de la mano del Señor en operación sobre de todo, y dice: y en aquel día esto que temen a Dios, esto que buscan a Dios, esto que no se dejan arrastrar
guiar por el pensamiento y la palabra de los demás, estos van a ser especial tesoro. Y cuando venga la calamidad, el dolor y el llanto, a esto van a ser perdonados. Y sobre de ellos no va a venir el mal, no va a venir. Por eso dice, esto que parece como que son personas tontitas, y sí, mirá, qué tonto que es cuando podía haber hecho aquello malo, no lo hizo, qué tonto, devolvió la cartera, qué tonto, entregó lo que debía, qué tonto, devolvió lo que debía, qué tonto, esto que parecen tontitos, estos son lo de especial tesoro para Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos aman a Dios, y no solo aman a Dios, aman su palabra, la palabra de Dios, aman su palabra. Por eso dice el Señor, y serán para mí. Entonces, una cosa es lo que el hermano o la hermana sea para otro, y otra cosa es lo que sean para Dios. Lo que sea, cada creyente para Dios. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo tiene Dios? ¿Qué es para Dios Él? Porque acá dice así, y serán para mí, no importa lo que piensen los demás, para mí, porque acá lo importante es lo que piensa Dios y lo que dice Dios, no lo que dicen los demás. Puede haber una multitud que piense y diga contrario a lo que dice Dios, pero acá para nosotros, lo que somos la fe, a nosotros no nos interesa lo que digan los demás, nos interesa lo que dice Dios, porque para nosotros la palabra de Dios es soberana. Amén. La palabra de Dios es soberana para nosotros. Es soberana, es la palabra de Dios. Dios lo dice así para nosotros, no hay nada que discutir. Lo leemos, lo miramos, dice Dios así, no hay nada que discutir, nosotros lo aceptamos. Porque así es la palabra de Dios para los que le aman y los que le temen, soberana. Por eso la Biblia dice así, y serán para mí, para Dios, serán para mí, dice, especial tesoro. ¿Qué es lo que serán? Un tesoro para Dios. Para nosotros Él es nuestro tesoro, Él es nuestro todo. La palabra de Dios para nosotros es un tesoro, para nosotros es lo más excelente, Él es todo para nosotros. Sin embargo, Él lo mira y Él dice de nosotros, y serán ellos para mí especial tesoro. Así que Él es especial tesoro para nosotros y nosotros para Él. Así lo dice, así está escrito. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor, en el día que yo actúe. Yo hasta ahora paciente, hasta ese momento era paciente. Las obras malas se seguían haciendo y parecería como que no pasaba nada. Lo perverso y lo dañino se seguía haciendo, se hería, se hablaban mal, se actuaba, dejaban a sus mujeres, iban detrás de otras, haciendo lo malo y aparentemente como no ocurría nada, parecería ser como que Dios lo dejaba, no importa lo que ellos hagan. Sin embargo, la Biblia dice así, que estos que me escuchan, que oyen mi voz, que me obedecen, en ese día que yo actúe, esto van a ser para mí un especial tesoro. Y los voy a perdonar a ellos como perdona el hombre a su hijo que le sirve. Porque estos me sirvieron. Me sirvieron a mí, escucharon mi voz y obedecieron y no se dejaron arrastrar por los malos, por sus acciones y por sus obras. Por eso dice el verso 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que no es lo mismo el justo y el malo, no es lo mismo. No es lo mismo el que hace todas las cosas correctamente y el impío, no es lo mismo. En apariencia parecen iguales, pero no es lo mismo. Cuando nosotros leemos el verso 13 de este capítulo 3 de Malaquías, encontramos el reclamo de Dios, porque Dios tenía un reclamo para con su pueblo.
a causa de su situación. Y antes que venga el día malo, y antes que venga el momento de que ellos descubran el precio que pagan a causa de su desobediencia, entonces Dios envía siempre primero su palabra para que ellos se vuelvan, para que ellos examinen sus caminos, para que ellos mediten y digan: volvámonos al Señor, porque Él hirió y nos curará. Al tercer día nos resucitará juntamente con Él. Volvámonos. Quiere decir que Dios envía su palabra antes que acontezcan los sucesos malos. Antes que acontezcan. Entonces el verso 13 de este capítulo 3 de Malaquías dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, ha dicho el Señor. Y habéis hablado y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia del Señor? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mire el pensamiento de ellos. Mire el pensamiento. ¿De dónde surgen esos pensamientos? Esos pensamientos no pueden surgir de Dios. Esos pensamientos surgen a causa de lo que ellos veían, a causa de lo que ellos escuchaban, porque lo que se ve y lo que se escucha produce pensamiento. Entonces esos pensamientos no venían de leer las Escrituras, no venían de buscar a Dios, no venían de estar en el templo alabando, glorificando su nombre, no venían de la presencia de Dios. Surgía de un corazón malo, perverso, de un corazón que no buscaba a Dios, de hombre sin fe, faltos de fe en Dios. Pero era el pueblo del Señor. Por eso es que Él envía su palabra y le dice: vuestras palabras contra mí. Ustedes están diciendo entre ustedes: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que servimos a Dios? Bienaventurados los soberbios, los que hacen mal, bienaventurados. Y Dios dijo: ustedes están hablando en contra de mí. Ellos dijeron: ¿qué estamos hablando? Lo que ustedes están diciendo en contra de mí, porque están yendo en contra de la palabra que ha salido de mi boca. Y cuando van en contra de la palabra que ha salido de mi boca, vienen en contra de mí. Entonces dice así: vuestras palabras contra mí, quiere decir que no era ni contra del sacerdote, ni contra de lo que ministraban, ni contra del que cantaba, era en contra de Dios. A veces nosotros no nos damos cuenta, y cuando empezamos nosotros a oponernos a lo que Dios dice, no nos damos cuenta que nos estamos oponiendo a la palabra de Dios, a Dios. Cuando nosotros comenzamos a resistir a la dirección de Dios y empezamos a resistir a la palabra de Dios, no nos damos cuenta que nos estamos volviendo en contra de Dios. Y cuando hablamos con otros, no nos damos cuenta que estamos hablando en contra de Dios. Por eso el Señor dijo: la palabra, lo que ustedes hablan, han sido palabras violentas. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Fueron solo palabras, pero dice: han sido violentas, muy malas, porque lo que ustedes hablan en contra de lo que la Biblia, de lo que Dios dice, de lo que la Biblia dice, afecta el corazón de otro que lo está escuchando. Entonces dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y dijiste: ¿qué hemos hablado en contra de ti? Y Dios le dijo: dijeron: por demás es servir a Dios. Parece como que no es nada, ¿no? No, hoy no vamos a la iglesia. No, hoy no sirvamos a Dios. No, parece como que no es nada, ¿no? Sin embargo, para Dios eran palabras violentas. ¿Por qué? Porque arrastraban y llevaban a otro al pensamiento propio humano, en contra de Dios. Entonces dice: por demás es servir a Dios. ¿De qué sirve que vamos a la iglesia?
¿De qué sirve que vamos y nos sentemos y estemos ahí y después nos volvamos a casa? Pérdida de tiempo, nada más, pérdida de tiempo. Para ello, corazón malo, sin fe, para ello, venir a la iglesia es pérdida de tiempo. Por eso es mejor quedarse mirando televisión, alguna película, salir a entretenerse un poco por ahí que venir a la presencia del Señor. Entonces, lo que ellos decían por demás es servir a Dios, sin darse cuenta estaban haciendo palabras violentas en contra de Dios. Violenta en contra de Dios y violenta en contra de lo que le escuchaban. Por eso es el reclamo de Dios. Vuestras palabras contra mí. Así que decir por demás es servir a Dios, es decir palabra en contra de Dios. Amén, así es. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra de ti? Habéis dicho, dijo el Señor, por demás es servir a Dios. Lo primero. ¿Qué es lo primero que dijeron? ¿Para qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a ir a cantar? ¿Para qué vamos a ir a perder el tiempo? Entonces, para ellos era pérdida de tiempo. Pero para los que temían a Dios era ganancia. Para algunos la iglesia puede ser una pérdida de tiempo. ¿Para qué ir? ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué te vas a quedar ahí? Y sin embargo para otro es una ganancia. Voy a presentar sacrificio de alabanza a Dios. Voy a cantar a Dios. Voy a glorificar a Dios y voy a escuchar su palabra. Para uno es ganancia y para otro es pérdida. ¿En qué lugar estaremos y estará usted? Para uno ganancia. Vienen y escuchan los misterios de Dios. Y para otro es pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Escuchan y dicen, están todos ebrios, están todos borrachos. No, ahí están todos mal de la cabeza para uno. Para uno están ebrios y borrachos. Y para otro escuchan en la iglesia del Señor misterios hablados de Dios a la congregación. Entonces, mire cómo escucha. Mire cómo escucha, el que es sin fe, mire cómo escucha, no tiene oído para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia y para él es una monotonía y es lo mismo para él. Sin embargo, para el que tiene oído, escucha los misterios, las revelaciones de Dios dadas a su pueblo. Como está escrito, los recrearé en mi casa de oración. Los recrearé. Entonces los que son de fe son recreados. Por eso decimos, cuando hay un problema de fe, hermano, ahí empieza la persona a dudar de lo que dice Dios, a dudar de lo que el Espíritu Santo habla y dice a la iglesia. Entonces ya le empieza a parecer como que mucho culto, como que tenemos que ir a los días que hay culto. No, mejor vamos una vez a la semana. Por eso dijimos, están los juevistas, los sabatistas y los dominguistas, que tienen un solo día para buscar y venir a la iglesia. Porque si no es pérdida de tiempo y Dios lo escucha, Dios lo oye. No nos olvidemos que los días de reunión nos los dio el Señor. No es el invento de un hombre, que un hombre quiso hacer algo. No, los días de culto a nosotros nos lo dio el Señor para que nosotros participemos de la gracia de Dios y estemos en su presencia. Nos lo dio el Señor. Todas las cosas que tienen que ver espirituales, esas cosas nos dio el Señor. Los grupos nos dio el Señor. El evangelizar nos los dio el Señor. El orar nos lo dio el Señor. Y todos los trabajos que se hacen son trabajos espirituales que el hombre carnal, natural, no lo puede entender ni comprender, porque para él es un fastidio. ¡Qué fastidio! Para él es un fastidio, pero para el hombre espiritual es gloria. Para él es gloria. Yo vengo a la iglesia y no sabe, entro en la presencia de Dios, canto con todos mis hermanos, glorifico a Dios y después escucho la palabra de Dios. No, para mí, mi Señor, eso lo preparó para mí. Cuando vengo a la iglesia me siento a la mesa y le digo, dame hoy, Señor, el pan cotidiano, y estoy decidido a recibir y a comer todo lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Y luego se va de la congregación con un corazón gozoso, alegre. Sin embargo, miramos la condición de este pueblo. Es como cuando decía,
este pueblo dice, no ha venido el tiempo de buscar al Señor, de edificar la casa del Señor. Entonces yo decía, no he venido el tiempo de subir al templo, no he venido el tiempo de reparar el templo, no he venido el tiempo que nos reunamos, no he venido el tiempo. Y Dios le reclamó y le dijo, ¿cómo para ustedes tienen tiempo? Tienen tiempo para sus casas, tienen tiempo para sus comodidades, tienen tiempo para ustedes y para mí no tienen tiempo, no se dan cuenta de lo que está pasando. Yo cerré la ventana de los cierros y en lugar de bendición no ve que están recibiendo calamidad, no ve que están entrando en ruina, tienen que detenerse, pensar, ¿por qué nos está pasando esto? Y una vez que analizan, decirse, mirarse uno a otro y decirse, vení, volvámonos al Señor, porque Él hirió y nos curará. Volvámonos al Señor. Por eso le dio el consejo, suban al monte, comiencen a ocuparse en las cosas que son del Señor, suban al monte. Ocúpense, pongan la mente en las cosas que son de Dios, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa, la ruina espiritual interna que hay de su templo, que tendría que ser templo del Espíritu Santo, olvidado, arruinado, reedificar la casa y yo voy a poner en ella mi voluntad. Y la Biblia dice que ellos escucharon. Por eso Dios siempre habla a su pueblo para que su corazón se vuelva a Él. Antes que caigan en el pozo profundo, para que su corazón se vuelva a Él. Y aun cuando caen en el lodo cenagoso y en el pozo profundo, Dios envía su palabra y le dice, clama a mí, yo responderé. Clama a mí, clama a mí. Entonces miramos, hermanos, las palabras violentas que este pueblo hizo en contra de Dios a causa del problema de fe que tenían, a causa del problema de fe. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijiste, ¿qué hemos hablado en contra de ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, por demás. Como diciendo, ¿para qué vamos a servir a Dios? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué ganancia tengo? ¿No ve que en lugar de ganancia es pérdida? ¿Ve? Porque no pueden ver lo espiritual. No pueden ver la ganancia espiritual que tiene el estar delante de su presencia. No lo pueden ver, no lo pueden percibir, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Sin embargo, todas las cosas que se hacen en la congregación son cosas espirituales, no carnales. Las alabanzas espirituales, la dirección espiritual, la gloria que le dan a Dios es algo espiritual. No surge de una naturaleza humana, surge del hombre nuevo, del hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De Él surge una gloria a Dios, de Él surge una alabanza a Dios, de ese hombre. Ellos decían, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Uno. Segundo, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Dios? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Qué aprovecha que hagamos lo que Él dice que nos manda que nosotros hagamos? ¿Qué provecho tenemos? Entonces, como es el hombre natural, Él no puede percibir. Sin embargo, en la obediencia a la palabra de Dios hay mucho provecho. Cuando usted lee el capítulo 1 de Josué, léalo en su casa después. Usted va a encontrar que ahí dice, para que te vaya bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que guarde todas las cosas que están escritas ahí. Entonces, para guardar lo que está escrito, tiene que leer. Entonces, ¿cuál es la delicia del hombre espiritual? El leer la palabra de Dios, el entender la palabra de Dios, en ir en busca de los misterios de la palabra de Dios y el descubrir cosas nuevas y ocultas que él no entiende, pero por medio del Espíritu, la revelación que Dios le da de las Escrituras. Entonces, para él, la lectura de la palabra de Dios, para él es un gozo. Por eso en el libro de Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado, bienaventurado, dichoso el que lee.
Dichoso el que lee, dichoso el que oye y guarda las palabras de la profecía de este libro, no solo del Apocalipsis, de toda la palabra de Dios, porque el Apocalipsis es palabra de Dios y todo lo demás es palabra de Dios. Entonces, dichoso los que leen y oyen la palabra del Señor y la guardan, y la guardan. Pero ellos dijeron, ¿qué aprovecha? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Por eso andaban divorciándose, andaban mirando para afuera, buscando otra mujer. Y usted lea, son 4 capítulos nomás, no es muy largo, del libro de Malaquías. Y usted va a encontrar en el capítulo 1 cómo es que los sacerdotes estaban separados de Dios, estaban como idos de las cosas del Señor. Y después va a ver al pueblo las acciones que tenían. Y Dios tuvo que quejarse y decir, y otra vez van a hacer llenar mi altar de lágrimas. Otra vez van a volver a hacer llorar a las mujeres delante de mí, llorando a causa de la maldad del corazón, a causa que abandonan a la mujer y se van en pos de otra. Otra vez van a... Es la condición de Israel como estaba. Entonces ellos decían, ¿de qué aprovecha que nosotros nos portemos bien? Para ellos de nada. Pero para el hombre y mujer temerosa de Dios, de mucho. ¿De qué aprovecha que me guarde? De mucho. ¿De qué aprovecha que busque al Señor? De mucho. ¿De qué aprovecha que venga a la iglesia? De mucho. Los grupos, de mucho. La oración, de mucho. La evangelización, de mucho. Todo lo que es de Dios, que es espiritual, aprovecha de mucho a los que son del Señor. A los que son del Señor. Entonces ellos dijeron, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia del Señor? ¿De qué aprovecha? Verso 15. Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mire hasta dónde llegaron a pensar el pueblo de Dios. Mire hasta dónde llegaron a decir, bienaventurados, dichosos los soberbios. Entonces, ¿qué cantidad de fe había en sus corazones? Porque la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios. Sin embargo, ellos decían, bienaventurados los soberbios. Entonces, ¿qué cantidad, hasta qué punto de fe había dentro de su corazón para que ellos digan que son dichosos los soberbios y los malos? Los malos, bienaventurados son. ¿Qué punto de desliz, de error, hasta qué punto entraron en error de que digan que sean dichoso el malo, que sea dichoso el soberbio, el que hace impiedad, que es prosperado y que por más que tiente a Dios, no pasa nada, hace lo malo, no pasa nada, fornicar, adulterar, mentir, robar, engañar, no pasa nada, así dicen, para ellos no pasa nada, pero usted va a ver que sí pasa a los ojos del Señor. Nosotros somos llamados de una vida de inutilidad, de una vida degradada, de una ruina. Somos llamados a entrar al reino de Dios, y entrando al reino de Dios nos son dadas vestimentas, nos son dadas armaduras y nos son dadas el paquete de enseñanza que va cambiando nuestra forma de pensar, de hablar, decir, de actuar y de obrar, porque nos va conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, en la medida que vamos avanzando, nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen, a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Estamos yendo a eso. Entonces, no podemos nosotros decir, bienaventurados los soberbios, si sabemos que Dios le resiste a los soberbios. ¿Y a quién le da gracia? A los humildes.
Y los soberbios podrán hacer cosas soberbias, hablar con su boca soberbiamente, como ellos decían, por demás es servir a Dios. No es solo que le decían en secreto, lo decían en público. ¿De qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve ir al grupo? ¿De qué sirve orar? ¿De qué sirve leer? ¿De qué sirve para ellos? ¿De qué sirve? Así decían ellos. Bienaventurados, decimos los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿No ves que no pasa nada? Así que vos no le hagas caso al pastor, ni hagas caso a la palabra, ni hagas caso a lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vos hacés como vos sentís en tu corazón. Hacé como vos sentís, así hacé. No hagas caso a lo que dicen que no tengas que hacer. Por eso dice, vuestras palabras fueron violentas en contra de mí. Fueron en contra de mí, porque fueron en contra de lo que Dios dice, en contra de lo que manda el Señor. Ir en contra de lo que manda el Señor es ir en contra de Dios. Vuestras palabras fueron violentas en contra de mí. Entonces se formó una conmoción. El pueblo estaba en ruina espiritual. Estaba en la ruina. El pueblo, los sacerdotes y en general, hermanos, sus pensamientos eran más o menos lo mismo. A causa de la falta de fe, entonces del problema de fe que tenían, iban en decadencia espiritual. En lugar de ir creciendo y ser cada vez más parecido a la imagen de Dios, de Cristo, era al revés. Iban dejando lo que alcanzaron, iban volviendo para atrás, decreciendo en lo que es el servicio al Señor. Entonces decimos ahora que bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Verso 16. Entonces, los que temían a Dios, ¿se da cuenta? Por eso decimos, están aquellos que no temen a Dios, que le da lo mismo hacer todo lo que quieren, y están los otros que saben lo que Dios dice, temen a Dios y obedecen a pesar de lo que puedan decir los demás. Entonces, los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero. ¿Y qué le habrá dicho a su compañero? No le haga caso a ese, déjalo. Él no sabe lo que le espera, le parece como que no le pasa nada, parece como que va bien. No, déjalo, vos dejá que él haga como él quiera. Vos no le hagas caso cuando él te invite, cuando él te quiera llevar, cuando él quiera que vos estés haciendo la misma bolsa que él. No le hagas caso, vos déjalo. Entonces se animaban entre los que temían al Señor unos a otros. Vamos a orar, vamos a presentar a Dios, vamos a presentarnos delante del Señor. Ellos no quieren venir, nosotros vamos, nos vamos a reunir, nos vamos a congregar, vamos a glorificar el nombre del Señor. Si ellos se quieren quedar, que se queden. Nosotros vamos. Hablaron, se animaron. Los que amaban a Dios, los que servían a Dios, se animaron. Son ellos los que decían. Y yo me alegré con lo que dijeron. A la casa del Señor iremos. Los que temían a Dios se alegraron. Y los que no temían a Dios decían, ¿y para qué? ¿Para qué? Por demás de servir a Dios. ¿Para qué van a la iglesia ustedes? No, nosotros vamos a alabar a Dios. Vos te querés quedar, quedate, hermano. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a la casa del Señor. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero. Dice, y Dios, el Señor, escuchó y oyó. ¿Qué es lo que escuchó y oyó? Lo que decían los que temían al Señor. Así que él estaba en medio de ellos estaba viendo cómo se alentaban, cómo se animaban, cómo se alegraban porque venían a la casa del Señor, estaban viendo. Entonces estaba viendo el Señor. Entonces dice así, y el Señor escuchó y oyó. Así que Dios escucha y oye lo que se habla en secreto, todo lo sabe Él. Él no hay nada que se le oculte. La noche es como el mediodía. Y el silencio escucha las voces de los pensamientos. Pero yo no dije nada, pero Él mira y oye el pensamiento del corazón de cada uno. Entonces los que temen al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Así que se escribió un libro de memoria
Sí, se escribió que cuando la mayoría estaba en oposición y la mayoría estaban siendo llevados al mal, llevados a lo malo, a desacreditar a Dios, a desechar, a despreciar las cosas del Señor, había una minoría que se unió, una minoría que oraba a Dios, una minoría que buscaba a Dios. Bueno, sobre de eso escriban libros de memoria, que en el tiempo malo, cuando muchos se volvieron, ellos permanecieron fieles, firmes, sirviendo al Señor. Escriban libros de memoria de esto. Y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y de ahí vamos al verso 17. Y serán estos para mí especial tesoro, ha dicho el Señor, en el día que yo actúe. En el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así que sobre de uno iba a venir la bendición de Dios, la lluvia de Dios, la palabra de Dios salía, y sobre de uno ellos produjeron fruto provechoso para aquel que la labró, esto es Dios, y los otros produjeron hierbas, cardos y espinas. Entonces dice así: y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor, en el día que yo actúe, y a esto los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo y le sirve. Entonces se van a volver y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces se van a volver y van a decir: ah, mirá los soberbios, parecía que todo le iba bien, mirá en la ruina que entraron, mirá aquello que parecían que estaba bien lo que decían, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley, mirá cómo están aquellos que decían bienaventurados los soberbios, mirá en la ruina, mirá en la desesperación, mirá dónde entraron, y mirá dónde nos sostiene el Señor, su mano nos está sosteniendo, su bendición sobre nosotros no se ha cortado, la mano del Señor está con nosotros y nos ayuda. Por eso dice: y echaréis de ver la diferencia. Ahora parece como que no pasa nada. Espere, y va a ver con sus ojos la obra del Señor. Espere. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y cuando pasamos al capítulo 4 de este libro de Malaquías, verso 1, con esto terminamos, dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en el fuego arden, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en su sala traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro en la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho el Señor. Así que viene el día malo, viene el día malo. Los que no están sobre la peña, ¿qué harán en el día malo? Porque los que temen al Señor, en el día malo estarán firmes. Y pasará el día malo y ellos permanecerán en la presencia del Señor. Pero ¿qué harán los soberbios, los orgullosos? ¿Qué harán los que siguen sus propios pensamientos, sus propias ideas? Los que se dejan llevar por sus sentimientos, los que se dejan llevar por su propio corazón humano. ¿Qué hará? Porque dice: vendrá el día ardiente como un horno. Por eso está escrito: estos serán para mí especial tesoro. Piense, dos grupos, ¿a quién nos tendremos que unir? ¿A los que dicen por demás es servir al Señor?
o aquello que uno con otro se animan para permanecer firme en Cristo. Piense, decida y eche mano a la obra. Cierre sus ojos y oramos. Cierre un momento sus ojos. El Señor dice, serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor, en el día que yo actúe. Cierre sus ojos y oramos. Es un llamado a acercarse a Dios. Es un llamado a buscar su rostro. Es un llamado a subir al monte, a traer madera, a reedificar la casa. Es un llamado a acercarse a Él. Piense, ¿qué es lo que hará? Decida y eche mano a la obra. Oramos.